te van a decir que estás loco, que estás desperdiciando tu potencial, que podrías tener más pero eliges tener menos. Y tienen razón en una cosa, estás loco. Loco por no querer ser esclavo como ellos. Aquí está la paradoja que la sociedad moderna no quiere que entiendas, mientras todos luchan por vivir al máximo de su capacidad, trabajando 60 horas semanales, endeudándose hasta el cuello, comprando cosas que no necesitan para impresionar gente que no les importa, los verdaderamente libres viven intencionalmente por debajo de su capacidad. Diógenes de Sinope, el filósofo más incómodo de la historia, lo probó hace 2.400 años viviendo en un barril. No porque fuera pobre, sino porque entendió algo que la filosofía cínica ha gritado desde entonces: quien menos necesita, más poder tiene. La verdad incómoda es esta: ese ascenso que estás persiguiendo, esa casa más grande, ese carro nuevo, no son símbolos de éxito, son cadenas más pesadas. Cada upgrade es una nueva necesidad, cada nueva necesidad es una nueva vulnerabilidad, cada nueva vulnerabilidad es menos libertad interior. La crítica social de la filosofía oscura es brutal: te vendieron la idea de que vivir al máximo significa gastar al máximo, consumir al máximo, trabajar al máximo. Pero vivir al máximo de verdad significa tener el máximo de opciones, el máximo de tiempo, el máximo de paz, y eso solo viene cuando reduces tus necesidades al mínimo. El despertar de conciencia empieza cuando entiendes que la multitud está corriendo en la dirección equivocada, y tú, al caminar despacio en la dirección opuesta, los estás dejando atrás. En los próximos minutos, vas a descubrir por qué acumulas cosas que no necesitas y cómo liberarte de esa trampa. Vas a aprender cómo la vergüenza te controla y cómo romper ese hechizo. Vas a entender el poder brutal de no necesitar nada ni a nadie. Te voy a mostrar la matemática exacta de cómo menos gastos te dan más opciones de vida. Vas a descubrir la diferencia entre pobreza y simplicidad elegida, y por qué esa distinción lo cambia todo. Te voy a advertir sobre la trampa del tiempo libre sin propósito. Y finalmente, te voy a preparar para cuando todos digan que estás loco por elegir este camino. Esta no es filosofía de librería polvorienta, es pensamiento crítico aplicado, reflexión profunda que cambia vidas, sabiduría antigua que la sociedad moderna enterró porque amenaza todo su sistema de control. Prepárate, porque lo que viene no es cómodo. Pero la vida auténtica nunca lo es. ¿Por qué acumulamos lo innecesario? Diógenes de Sinope tenía un barril como casa y una única taza para beber agua. Un día, vio a un niño bebiendo agua con las manos y tiró la taza, dándose cuenta de que hasta aquello era innecesario. Esta historia de la filosofía cínica nos confronta con una verdad incómoda: acumulamos objetos pensando que nos definen, pero en el fondo, ellos nos esclavizan. Piensa en esto: ¿cuántas cosas tienes en casa que no usas hace meses, pero te sientes mal solo de imaginar deshacerte de ellas? Es como si cada objeto guardara un pedazo de tu identidad, una versión de ti que tal vez ni siquiera existe más. El pensamiento crítico aquí es simple: ¿estás viviendo tu vida auténtica o apenas coleccionando símbolos de lo que crees que debería ser? Hay un experimento que cambia la perspectiva de cualquiera: vivir 30 días con apenas 30 objetos. Suena radical, ¿no? Pero cuando lo haces, te das cuenta de que el 90% de lo que posees es apenas ruido en tu vida. La filosofía antigua ya lo sabía: cuantas más posesiones, más preocupaciones. Cada objeto que mantienes exige un pedazo de tu atención, espacio para guardarlo, tiempo para limpiarlo, dinero para mantenerlo, energía mental para decidir qué hacer con él. Es como tener 1000 pestañas abiertas en el navegador de tu cerebro, todas consumiendo memoria RAM de tu paz interior. La sabiduría antigua de Diógenes incómodo nos muestra que la libertad interior comienza cuando dejas de confundir tus posesiones con tu esencia. Aquí está la trampa más peligrosa de la sociedad moderna: construimos nuestra identidad sobre lo que tenemos, no sobre lo que somos. Compras una guitarra cara porque quieres ser el tipo de la música, pero nunca tocas. Compras libros de filosofía porque quieres ser el intelectual, pero se llenan de polvo en el estante. La crisis existencial llega cuando miras alrededor y te das cuenta de que te convertiste en curador de un museo de versiones abandonadas de ti mismo. La pregunta que la filosofía oscura de Diógenes hace es brutal y directa: ¿posees tus cosas o tus cosas te poseen?
Piensa en cuántas horas trabajas solo para pagar, guardar y mantener objetos que ni siquiera usas. Este ciclo de la esclavitud moderna es tan sutil que la mayoría ni siquiera percibe la cadena en el tobillo. Pero cuando empiezas a soltar las cosas, algo interesante sucede con tu relación con la libertad. Libertad por vergüenza superada. Diógenes incómodo se empeñaba en escandalizar a la sociedad griega a propósito. Comía en la plaza pública, dormía en cualquier rincón y hacía sus necesidades donde le daba la gana, todo esto para probar un punto sobre la libertad interior. El filósofo sabía que la mayor prisión del ser humano no tiene rejas de hierro, tiene rejas de qué van a pensar de mí. Este miedo al juicio ajeno controla más vidas que cualquier dictador jamás logró. La filosofía cínica entiende que mientras vivas con miedo a la opinión de los demás, nunca serás verdaderamente libre. Es una verdad incómoda que mucha gente evita enfrentar. Pasamos la vida entera siendo esclavos de audiencias que ni siquiera se preocupan tanto por nosotros. Hubo una vez que necesité ir a una reunión importante de negocios y, propositalmente, fui sin corbata, algo impensable en aquel ambiente corporativo. ¿Sabes qué pasó? Absolutamente nada catastrófico. Las personas se extrañaron, algunos pusieron mala cara, pero el mundo no se acabó. Este experimento personal me mostró lo que el pensamiento crítico de Diógenes siempre predicó: la vergüenza es una herramienta de control social, no un termómetro real de tu dignidad. Cuando haces algo levemente vergonzoso a propósito, como bailar solo en un lugar público, usar una ropa extraña o admitir que no conoces algo que todo el mundo debería saber, rompes el hechizo. Es como descubrir que el monstruo debajo de la cama era solo una pila de ropa. La filosofía en español tiene varias frases filosóficas sobre esto, pero ninguna sustituye la experiencia real de enfrentar la vergüenza y sobrevivir. El despertar de conciencia viene cuando percibes que el 90% de las reglas sociales son completamente arbitrarias. ¿Por qué no puedes usar sandalias en un restaurante elegante? ¿Por qué un hombre no puede llorar en público? ¿Por qué es feo comer solo en el cine? La crítica social que la filosofía oscura hace es simple: inventamos estas reglas para mantener a todos en línea, bien comportados, predecibles. Pero aquí está el secreto que pocos entienden: cuanto más te liberas de la vergüenza, menos controlable te vuelves. Prueba este ejercicio esta semana, haz algo que te deje levemente incómodo pero que no lastime a nadie. Puede ser cantar bajito en el ascensor, elogiar a un extraño en la fila del supermercado. O admitir que te equivocaste en algo. Cada vez que atraviesas esta barrera de la vergüenza, robas un pedacito de tu poder de vuelta de las manos invisibles del ego humano colectivo. Y cuando ya no necesitas más la aprobación de nadie para sentirte completo, ahí descubres un tipo de poder que ninguna posesión material puede darte. Diógenes de Sinope se encontró una vez con Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo conocido. Alejandro, impresionado por el filósofo, le dijo: pide lo que quieras y te lo daré. Diógenes apenas respondió: apártate, me estás tapando el sol. Esa escena resume todo el poder de la autosuficiencia radical que la filosofía cínica predica. Mientras Alejandro necesitaba ejércitos, riquezas y conquistas para sentirse poderoso, Diógenes incómodo no necesitaba nada de nadie, y eso lo hacía verdaderamente libre. El pensamiento crítico aquí es demoledor: quien más necesita, más vulnerable es. La sociedad moderna nos enseña exactamente lo contrario, diciéndonos que necesitamos más dinero, más reconocimiento, más seguidores, más de todo. Pero la filosofía antigua sabía que cada nueva necesidad es una nueva cadena. Viví esto en carne propia cuando renuncié a un trabajo estable sin tener plan B. Todos pensaban que estaba loco, y tal vez lo estaba un poco. Pero esa decisión me enseñó algo que ningún libro de filosofía me había enseñado: cuando no necesitas nada desesperadamente, negocias desde un lugar de poder absoluto. Es como un ancla: cuanto más pesada, más te mantiene preso en el mismo puerto. La libertad interior que Diógenes predicaba no era poética, era práctica. Si puedes vivir con poco, nadie tiene poder sobre ti. Platón lo llamaba Sócrates enloquecido, pero en el fondo envidiaba esa independencia brutal. Mientras Platón buscaba el favor de tiranos y ricos para financiar su academia, Diógenes dormía donde le daba la gana sin deber nada a nadie.
El despertar de conciencia viene cuando entiendes que hay tres tipos de independencia: material, social y emocional. La independencia material es reducir tus necesidades al mínimo. No se trata de ser pobre, sino de no ser esclavo del dinero. La independencia social es no necesitar la validación constante de otros para sentirte valioso. Las citas filosóficas de Diógenes están llenas de esto. Y la independencia emocional es la más difícil: no necesitar que las circunstancias externas sean perfectas para estar en paz. Cuando logras las tres, experimentas lo que la filosofía oscura llama vida auténtica, una existencia donde nadie puede chantajearte porque no hay nada que puedan quitarte que realmente necesites. La reflexión profunda aquí es: ¿cuántas de tus decisiones están motivadas por miedo a perder algo? Cuando ese número llega a cero, descubres que el verdadero poder no viene de acumular, sino de soltar. Y eso nos lleva a algo aún más revolucionario sobre el dinero mismo. Aquí está el cálculo que cambia vidas y que la sociedad moderna no quiere que hagas. Calcula cuánto necesitas realmente para vivir un mes. No lo que gastas ahora, sino lo mínimo con el que podrías vivir dignamente. Digamos que son $1.500. Ahora calcula cuánto ganas por hora. Si ganas $3.000 al mes trabajando 160 horas, son unos $18 la hora. Esto significa que necesitas trabajar apenas 83 horas al mes para cubrir tus necesidades básicas. El pensamiento crítico de la filosofía cínica te pregunta: ¿por qué trabajas las otras 77 horas? La respuesta incómoda es: para comprar cosas que no necesitas, impresionar a gente que no te importa, y mantener un estilo de vida que te tiene preso. Diógenes de Sinope entendió esto hace 2.400 años: cada gasto innecesario es tiempo de vida que regalas. La matemática personal es brutal pero liberadora. Si reduces tus gastos mensuales de $3.000 a $1.500, teóricamente podrías trabajar la mitad del tiempo y tener la misma calidad de vida, o mejor. Porque tendrías el doble de tiempo libre. Pero aquí está la ilusión de lucrar de que la esclavitud moderna vende: ganaste un aumento del 20%, entonces mereces un apartamento mejor, un carro nuevo, unas vacaciones más caras. Y de repente, necesitas trabajar más horas para pagar ese nuevo estilo de vida. Es como entrenar en un gimnasio donde, cada vez que te haces más fuerte, aumentan automáticamente el peso que debes cargar. La filosofía antigua llamaba a esto la rueda del hámster mucho antes de que existieran hámsters en ruedas. El vacío existencial que sientes no se llena con más consumo, se profundiza. Piensa en esto como si fuera un músculo financiero. Cada vez que resistes un gasto innecesario, ese músculo se fortalece. Haz este ejercicio práctico esta semana: revisa tus extractos bancarios de los últimos 3 meses y marca cada gasto en rojo o verde. Verde para lo esencial: vivienda, comida básica, transporte necesario. Rojo para todo lo demás. Vas a asustarte con la cantidad de rojo: el café diario de $5, 150 al mes, la suscripción del gimnasio que no usas, 50, el streaming que ves una vez al mes, 15. La ropa que compraste porque estaba en oferta, 200. La reflexión profunda aquí no es volverse tacaño, sino entender que cada dólar rojo representa minutos de tu vida que regalaste. La sabiduría antigua de Diógenes incómodo nos enseña que quien controla sus deseos, controla su tiempo. Y quien controla su tiempo, controla su destino. Pero hay una distinción crucial que muchos confunden cuando empiezan este camino. Diógenes de Sinope fue capturado por piratas y vendido como esclavo. Cuando lo pusieron en el mercado de esclavos, le preguntaron qué sabía hacer. Respondió: gobernar hombres. Busca a alguien que necesite un amo. La ironía es devastadora: el esclavo era más libre que sus compradores. Esta historia de la filosofía cínica ilustra la diferencia psicológica más importante que existe: no puedo versus no necesito. La pobreza dice: no puedo comprar esto y me siento miserable por ello. La simplicidad elegida dice: podría comprar esto pero elijo no hacerlo porque no lo necesito. Esa distinción es todo. La verdad incómoda es que muchos ricos viven en pobreza mental, esclavos de mantener apariencias, adictos al siguiente upgrade, aterrorizados de perder estatus. Mientras tanto,
La filosofía oscura nos muestra que puedes tener poco y ser inmensamente libre. Piensa en el ayuno como analogía perfecta. Pasar hambre porque no tienes comida es sufrimiento. Ayunar por elección, sabiendo que puedes comer cuando quieras, es poder. La crisis existencial de la sociedad moderna viene de no saber distinguir entre estas dos realidades. ¿Cómo sabes si estás eligiendo conscientemente la simplicidad o si solo te estás conformando con menos? Aquí están las señales. Elección consciente se siente como libertad interior y paz, no como resentimiento. Si miras a alguien con un carro lujoso y sientes envidia o amargura, no estás eligiendo, estás resignado. Pero si lo miras y genuinamente piensas que bueno por él, pero yo no necesito eso, entonces estás libre. El pensamiento crítico de Diógenes incómodo era exactamente este: él rechazaba lujos no porque no pudiera tenerlos, sino porque veía claramente la trampa que representaban. Hay una historia que ilustra esto perfectamente. Invitaron a Diógenes a un banquete lujoso lleno de comida exquisita, vinos caros y los hombres más poderosos de Atenas. Llegó, miró todo, y se fue a comer lentejas en la calle. Cuando le preguntaron por qué, dijo: si hubiera venido por la comida, habría comido. Vine para mostrarles que no la necesito. El despertar de conciencia aquí es brutal. La mayoría de la gente va al banquete y se queda, no porque disfrute genuinamente, sino porque tiene miedo de perderse algo, miedo al que dirán. Miedo de admitir que todo ese lujo no les llena el vacío existencial. La filosofía en español tiene frases filosóficas hermosas sobre esto, pero la práctica es lo que cuenta. Pregúntate honestamente, ¿cuántas cosas haces porque realmente quieres o porque temes el juicio de no hacerlas? Cuando logras distinguir entre pobreza forzada y simplicidad elegida, algo mágico sucede, de repente tienes todo ese tiempo libre. Pero ahí viene la siguiente trampa. Aquí está el peligro que nadie te cuenta sobre la simplicidad. Si reduces tus gastos, trabajas menos horas, y de repente tienes todo ese tiempo libre pero no sabes qué hacer con él, vas a terminar llenándolo con basura. La filosofía cínica de Diógenes incómodo no era solo sobre renunciar a cosas, era sobre ganar tiempo para lo que realmente importa. Simplicidad sin propósito es apenas aburrimiento con menos dinero. He visto personas que dejaron trabajos estresantes, redujeron gastos, consiguieron libertad, y en 6 meses estaban deprimidas, viendo Netflix 10 horas al día, sintiéndose vacías. La verdad incómoda es que el consumismo no es solo una trampa económica, también es una distracción conveniente del vacío existencial. Cuando quitas la distracción pero no llenas el vacío con algo significativo, el vacío te devora. La rutina de Diógenes de Sinope era simple pero intencional. Pasaba sus días filosofando en la plaza pública, conversando con quien quisiera escuchar, cuestionando las creencias de la gente, leyendo, escribiendo, observando la naturaleza. No estaba matando el tiempo, estaba viviendo su vida auténtica. Viví esto cuando dejé mi trabajo corporativo. Los primeros meses fueron aterradores. Sin reuniones, sin emails, sin urgencias falsas, me enfrenté conmigo mismo. Y descubrí que no sabía quién era sin el título del trabajo, sin la agenda llena, sin el estrés que me hacía sentir importante. El pensamiento crítico aquí es demoledor. ¿Cuánto de tu identidad está construida sobre estar ocupado? La filosofía antigua sabía que el ocio verdadero, no el ocio consumista, sino el tiempo para pensar, crear, cultivar, es donde sucede la vida real. Entonces, ¿qué haces con el tiempo ganado? 3 categorías: crear algo, escribir, pintar, construir, cualquier cosa que deje una marca, cultivar relaciones reales, no scroll en redes sociales, sino conversaciones profundas, tiempo de calidad con personas que amas. Y desarrollar habilidades que siempre quisiste tener, aprender un instrumento como la guitarra clásica, estudiar idiomas, practicar artes marciales, leer esos libros de filosofía que compraste. Piensa en tu tiempo libre como un jardín. Si no plantas nada intencional, crecerán malezas, el jardín no se queda vacío, se llena de lo que sea. La reflexión profunda de la sabiduría antigua es esta: el ocio sin propósito se convierte en vicio, pero el ocio con propósito se convierte en virtud. Aquí va un desafío práctico. Esta semana, toma 2 horas que normalmente gastarías en algo automático, redes sociales, TV, compras online,
y úsalas en ese proyecto que has estado posponiendo hace meses. Empieza ese blog, dibuja ese cuadro, escribe esa primera página del libro. Pero cuando empiezas a vivir así, algo inevitable va a suceder. Diógenes incómodo adoptó el perro como identidad. Lo insultaban llamándolo perro callejero y él lo convirtió en su filosofía, de ahí viene cínico, que en griego significa como un perro. Vivía sin vergüenza, sin pretensiones, fiel a su naturaleza. Cuando empiezas a vivir según la filosofía cínica, según tus propios términos en vez de los de la sociedad moderna, la gente va a pensar que estás loco. Es inevitable. Renuncias a un trabajo exitoso y tu familia se preocupa. Reduces tus gastos drásticamente y tus amigos te miran raro. ¿Dejas de perseguir el siguiente upgrade y la gente te pregunta qué te pasó? La verdad incómoda es que tu cambio los incomoda porque eres un espejo que refleja sus propias cadenas. Si tú puedes ser feliz con menos, ¿qué excusa tienen ellos para seguir presos? Perdí amigos en este camino. No porque me volviera insoportable, bueno, tal vez un poco, sino porque mi libertad interior los hacía cuestionar sus propias elecciones. Cuando dejé de querer impresionar a otros, algunos se sintieron juzgados, aunque yo nunca los juzgué. Cuando dejé de participar en el teatro del consumo, me dejaron de invitar. Mi familia estaba genuinamente preocupada, pensando que estaba en una crisis existencial. Y tal vez lo estaba, pero era el tipo bueno de crisis, el despertar de conciencia que necesitaba. La filosofía oscura de Diógenes de Sinope nos enseña que la mayoría de la gente prefiere la comodidad de la esclavitud conocida que la incertidumbre de la libertad. Por eso reaccionan mal cuando alguien escapa, es como en Matrix, cuando Morfeo le ofrece la píldora roja a Neo y todos los demás lo ven como una amenaza al sistema. Pero aquí están 4 estrategias de resistencia del pensamiento crítico antiguo. Primera, no prediques, solo vive. Nada irrita más que el convertido evangelizador. Segunda, ten compasión, recuerda que tú también estuviste dormido alguna vez. Tercera, encuentra tu tribu, hay otros que piensan como tú, búscalos, libros de filosofía, comunidades online, grupos de pensamiento radical. Cuarta, mantén tu sentido del humor, Diógenes era mordaz pero también gracioso. Cuando Platón lo definió como un Sócrates enloquecido, Diógenes respondió, si yo no fuera Diógenes, querría ser Diógenes. Esa es la señal definitiva de que has llegado, cuando genuinamente no cambiarías tu vida auténtica por la vida exitosa de nadie más. Las citas filosóficas son bonitas, pero vivirlas es otra cosa. La pregunta final que la filosofía en español hace es simple pero devastadora, ¿prefieres ser aplaudido por vivir la vida de otro o criticado por vivir la tuya? Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a cerrar este video, pensar qué interesante y volver exactamente a la misma vida de siempre? ¿O vas a tener el coraje de aplicar aunque sea una sola cosa de lo que aprendiste aquí? La filosofía cínica de Diógenes incómodo no era teórica, era práctica, radical, incómoda. Y ahora la pregunta te está mirando a la cara, ¿cuánto de tu vida estás regalando para mantener una imagen que ni siquiera te hace feliz? ¿Cuántas horas trabajas cada semana solo para pagar cosas que compraste para llenar un vacío existencial que nunca se llena con objetos? La verdad incómoda es que ya sabes la respuesta. El pensamiento crítico te dice que algo tiene que cambiar. La pregunta es, ¿tienes el coraje de ser el loco que elige la libertad interior sobre la aprobación de la multitud? Aquí está tu desafío para esta semana, no para el mes que viene, no para cuando tengas tiempo, para esta semana. Primero, haz la lista de 30 objetos. Mira todo lo que posees y pregúntate honestamente, ¿podría vivir 30 días solo con 30 cosas? Solo ese ejercicio mental te va a mostrar cuánta basura acumulaste pensando que era parte de tu identidad. Segundo, haz algo levemente vergonzoso, lo que sea que te saque de tu zona de confort social. Puede ser tan simple como usar una camisa ridícula al supermercado o tan radical como admitir públicamente que no sabes algo que deberías saber. Rompe el hechizo de la vergüenza. Tercero, calcula tu número, cuánto necesitas realmente para vivir versus cuánto gastas. Ese número te va a mostrar cuántas horas de tu vida estás regalando. Y cuarto, toma esas 2 horas que prometiste y empieza ese proyecto que has estado posponiendo. No mañana.
Hoy. Pero aquí está la pregunta más importante de todas, ¿qué versión de ti mismo vas a ser dentro de un año? ¿El que leyó sobre filosofía antigua y sabiduría antigua pero no cambió nada? ¿O el que tuvo el despertar de conciencia y realmente empezó a vivir su vida auténtica? Diógenes de Sinope eligió el barril sobre el palacio. Eligió la libertad sobre la comodidad. Eligió ser llamado perro por la sociedad moderna de su época antes que ser esclavo de las opiniones ajenas. La filosofía oscura no promete que será fácil, promete que será real. La crítica social que estás a punto de encarnar va a incomodar a tu familia, a tus amigos, a tus colegas. Pero cada persona que despiertas con tu ejemplo, cada cadena que rompes, cada necesidad falsa que eliminas, es un acto de rebelión contra la esclavitud moderna. La reflexión profunda final es esta: no necesitas permiso de nadie para ser libre. Solo necesitas el coraje de soltar lo que nunca necesitaste. Ahora ve y aplica esto. Y si este video te removió algo por dentro, si sentiste ese pensamiento incómodo de que tu vida podría ser diferente, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Porque esto es solo el principio. Hay mucho más de filosofía en español, frases filosóficas que cambian perspectivas, y citas filosóficas que destruyen ilusiones esperando por ti. La pregunta es, ¿estás listo para el siguiente nivel de verdad incómoda?